Bienvenidos al podcast TECOP 503 de Noticias El Salvador. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal y en los links que encontrarás en la descripción. Bienvenidos. Hoy nos adentramos en un panorama que, francamente, parece un auténtico rompecabezas. Totalmente. Por un lado tenemos una volatilidad financiera que, te puede provocar un latigazo cervical, y avances tecnológicos que parecen sacados de la ciencia ficción. Y al mismo tiempo, sin embargo, una tensión geopolítica que es cada vez más densa. Exacto. Y esa sensación de estancamiento económico que se respira en el ambiente. Hoy vamos a intentar encajar estas piezas. Sí. La montaña rusa de Bitcoin, el ascenso casi sigiloso pero imparable del oro, y la increíble historia de resurrección de Nvidia, después de que una pequeña startup la pusiera contra las cuerdas. Exacto. Y la misión que tenemos por delante es precisamente esa, ¿no? Conectar estos hilos que parecen ir cada uno por su lado. Entender la lógica oculta. Eso es. No se trata solo de contar lo que pasa, sino de descifrar qué fuerzas están inflando los mercados en ciertos sectores y a la vez qué anclas los están frenando en otros, para tener la foto completa del mundo en el que nos movemos. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el tema que más ruido está haciendo, los activos digitales. Bitcoin está en una fase de inestabilidad tremenda, bailando en torno a los $87.000, y da la sensación de que cada noticia, por pequeña que sea, le afecta. ¿Qué le está metiendo tanta presión últimamente? Pues a ver, lo que estamos viendo es una especie de tormenta perfecta con dos frentes abiertos. Ajá. Por una parte, hay factores macroeconómicos, digamos, el gran oleaje que mueve todo el océano. Y por otra, una mecánica interna del propio mercado de Bitcoin, que son como esas corrientes submarinas que no se ven pero que son muy potentes. Vale, empecemos por el oleaje de fuera. ¿Qué nos está llegando? Pues hay dos focos de atención principales. El primero, y que tiene a muchos operadores nerviosos, es la creciente especulación sobre una posible intervención del yen japonés. ¿Del Banco de Japón? Exacto. Lleva tiempo viendo cómo su moneda se debilita y podría decidir actuar de forma contundente para fortalecerla. Y esto no es una simple teoría, ¿no? Ya hemos visto esta película antes y sabemos cómo acaba, o al menos cómo empieza. Totalmente. Tenemos un precedente histórico clarísimo. Las últimas veces que el Banco de Japón intervino de forma masiva, provocó un efecto dominó que terminó con caídas del 30% en el precio de Bitcoin. ¿Un 30%? Sí. Pero, y esto es lo fascinante, es que si miras un poco más allá, a esas caídas le siguieron recuperaciones espectaculares, de más del 100%. Vaya. Así que el mercado está en un espacio de alerta máxima. Por un lado, el miedo a un desplome a corto plazo si la historia se repite. Por otro, la codicia de saber que, después, podría venir un rebote épico. Un juego de nervios en toda regla. Y el segundo factor externo nos lleva directamente a Washington. Correcto, el fantasma de un posible cierre del gobierno en Estados Unidos. Aunque parezca un asunto de política interna, sus efectos son globales. Claro. Si el gobierno cierra, muchas agencias dejan de publicar datos económicos esenciales. Sin esos datos, inflación, empleo, crecimiento, la Reserva Federal navega a ciegas. No tendría información fiable para decidir. Exacto, no sabría si bajar los tipos de interés o no. Lo que en la práctica significa que ante la duda no tocarían nada. Justo. Y mantener los tipos de interés altos durante más tiempo es veneno para activos de riesgo como Bitcoin, que dependen del dinero barato para alimentar su crecimiento. Así que esa incertidumbre política en Estados Unidos actúa como un freno de mano para todo el sector cripto. Entendido. Esos son los vientos en contra que vienen de fuera. Pero mencionabas también esas corrientes submarinas, la mecánica interna del mercado. ¿Qué nos dicen los datos on-chain? Suena siempre muy técnico. Sí, pero es donde se ve la verdad de lo que está pasando. A ver, traducido a un lenguaje que todos entendamos. Los datos nos dicen que el mercado aún no ha purgado todos sus excesos, que todavía no ha tocado fondo. Vale, datos on-chain. Mencionas una métrica, NUPL. Tradúcemelo. Es como un termómetro del dolor o la euforia del inversor medio. Esa es una analogía perfecta. El NUPL es un gran termómetro. Mide si la gente que tiene Bitcoin en conjunto está ganando o perdiendo dinero. Y ahora mismo ese termómetro todavía marca tibio, está en positivo. O sea que la mayoría todavía está en beneficios. Exacto. Nos dice que la mayoría de la gente que compró Bitcoin todavía está ganando.
Y la historia nos ha enseñado una y otra vez que los verdaderos suelos de mercado, los puntos de capitulación, no llegan hasta que ese termómetro se congela. Hasta que duele de verdad. No llegan hasta que la mayoría está perdiendo dinero y vende por puro pánico. O sea que para que el mercado se limpie de verdad, todavía falta que veamos más dolor colectivo. Justo. Aún no hemos llegado a ese punto. Y hay más. Los datos también revelan lo que se conoce como una muralla de vendedores justo por encima de los $100.000. Una muralla. Sí. Imagina una cantidad enorme de órdenes de venta apiladas en ese nivel. De gente que compró en el pico anterior y que solo espera a recuperar su dinero para salir corriendo. Esa muralla actúa como un techo de hormigón. Y limita cualquier subida. Claro, limita cualquier subida a corto plazo y fuerza al precio a moverse de lado en una fase de consolidación. Un panorama complicado para Bitcoin, sin duda. Pero es que aquí viene la gran paradoja. Mientras la criptomoneda estrella titubea, tenemos al abuelo de los activos, el oro, rompiendo todos sus récords históricos, superando los $5.000 la onza. ¿Qué nos está gritando el mercado con esta divergencia tan brutal? Nos está gritando que en tiempos de miedo la gente no busca promesas, busca certezas. El oro está desempeñando su papel milenario a la perfección. Es el refugio definitivo. El de toda la vida. Los inversores están comprando oro para protegerse del riesgo geopolítico del que hablábamos y de la posible debilidad del dólar. Entiendo la lógica del oro como refugio, claro. Pero, ¿no es un poco decepcionante para los defensores de Bitcoin? Se suponía que iba a ser precisamente eso, un oro digital inmune a los gobiernos y a la inflación. Es la gran prueba de fuego para su narrativa. Y por ahora la está suspendiendo. Vaya. El mercado, en momentos de pánico real, no busca una promesa tecnológica, busca algo que pueda tocar, algo que ha funcionado durante 5.000 años. La confianza en Bitcoin es alta cuando el viento sopla a favor, pero la confianza en el oro es incondicional cuando llega la tormenta. Es una buena forma de verlo. El mercado percibe la fortaleza del oro como algo estructural, casi un cambio de paradigma, mientras que ve a Bitcoin como un activo que todavía necesita digerir su propio crecimiento. La brecha entre ambos es el mejor indicador del apetito por el riesgo que hay ahora mismo. Que está por los suelos. Está bajo mínimos. Y es fascinante esta lucha de narrativas entre el refugio milenario y la promesa digital, pero mientras ellos se pelean por ser el futuro del dinero, el hardware que hace posible todo ese mundo digital, toda esta revolución, está viviendo su propio drama, y eso los lleva directamente a Nvidia y una historia de pánico que lo ilustra a la perfección. Una historia increíble, sí. Nos remontamos a hace justo un año. Una startup china, prácticamente desconocida, llamada DeepSeek, hace un anuncio. Afirman haber desarrollado un modelo de inteligencia artificial mucho más barato y eficiente de entrenar. Vale, la noticia, que podría haber pasado desapercibida, cae como una bomba nuclear en el mercado. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que casi $600 mil millones se esfumaron del valor de Nvidia en un solo día por el anuncio de una startup de la que casi nadie había oído hablar? Suena a locura. Es que lo fue, una locura, porque el mercado se aferró a una idea muy simple y muy aterradora. La IA se ha vuelto barata. Claro. Si entrenar modelos de IA ya no requiere una potencia de cálculo descomunal, entonces las carísimas y sofisticadísimas GPUs de Nvidia, que son el pilar sobre el que se construye todo, se vuelven obsoletas. Se vuelven obsoletas. El pánico se basaba en la idea de que el foso defensivo de Nvidia, su gran ventaja, acababa de desaparecer. Fue la mayor caída diaria registrada para una empresa estadounidense. El mercado no esperó a ver si era verdad, simplemente vendió. Es el clásico vender primero, preguntar después. Me imagino a miles de inversores ese día, mirando la pantalla con el corazón en un puño, pensando, se acabó la fiesta de la IA. Totalmente. Para descubrir un año después que la fiesta no había hecho más que empezar. Exacto. 12 meses después, el giro es total. Nvidia no solo ha recuperado todo lo perdido, sino que su valor ha subido un 58% desde aquella caída. Aquello fue, en efecto, un espejismo de DeepSeek. La amenaza competitiva era un fantasma. Entonces, ¿cuál es la gran lección aquí? ¿Qué fue lo que el mercado entendió tan rematadamente mal? Y aquí está la gran lección para cualquiera que invierta en tecnología. El mercado se enamoró de una narrativa simple, la IA se vuelve barata, e ignoró una ley de hierro. ¿Cuál? Que las verdaderas revoluciones tecnológicas no se abaratan al principio,
Al contrario, exigen una inversión de capital casi inimaginable. Ocurrió justo lo contrario de lo que se temía. O sea que los gigantes. Los gigantes tecnológicos, Meta, Microsoft, Amazon, Alphabet, lejos de reducir su inversión, la han multiplicado. ¿De qué cifras estamos hablando? Porque supongo que no son calderilla. Estamos hablando de una auténtica barbaridad de dinero. Las proyecciones apuntan a una inversión conjunta en infraestructura de IA de unos 475.000 millones de dólares para 2026. Casi $500 millones. Medio billón. Este diluvio de capital, lejos de debilitar a Nvidia, ha consolidado su dominio hasta niveles casi monopolísticos. La realidad que se impuso es que la IA a gran escala es una de las cosas más caras de la historia de la humanidad. Y Nvidia vende las palas en esta fiebre del oro. Justo. El pánico no fue por un competidor real, fue por no entender esta regla básica de la escala tecnológica. Este enorme gasto en tecnología, este $500 millones, nos lleva directamente al siguiente punto del puzzle. ¿Cómo conecta esta inversión masiva en un sector punta con la salud económica general? Porque este capital no siempre se traduce en un crecimiento amplio. Y aquí, el caso de México es una paradoja que clama al cielo. Es una dualidad fascinante y preocupante a la vez. Por un lado, si miras los mercados financieros, México es la estrella. El año pasado registró una entrada histórica de capital de cartera. ¿Y el superpeso? Y su moneda, el superpeso, está increíblemente fuerte. ¿Por qué? Por las altas tasas de interés. Aquí entra en juego el famoso carry trade, ¿no? En un país y venderlo caro en otro. Los grandes fondos piden prestado dinero casi gratis en yenes en Japón, Al 0%. donde los intereses son del 0%, y lo invierten en bonos de México que les paga un 10% o más. Esa diferencia es un beneficio casi asegurado siempre que el tipo de cambio no se mueva en su contra. Por eso se le llama el superpeso, porque está inflado por todo este dinero que busca un rendimiento fácil. Visto así, parece una historia de éxito rotundo, un imán para el capital. Pero, ¿cómo puede ser? Suena a que el país tiene dos motores, uno financiero a toda velocidad y otro, el real, que parece gripado. Esa es la paradoja. A nivel financiero brilla, pero si miras la economía real, la de la calle, está estancada. El crecimiento del PIB es anémico, totalmente insuficiente para las necesidades del país. Y ahí está la clave. ¿Por qué todo ese dinero que llega no se filtra al resto de la economía? Esa es la pregunta del millón. ¿Sí? Porque es un problema estructural, no de falta de capital. El problema de México es una productividad muy baja. Hay una escasísima inversión fija, tanto pública como privada, en lo que realmente genera crecimiento a largo plazo. Infraestructuras, maquinaria. Exacto. Infraestructuras, maquinaria, tecnología para las empresas, formación. El dinero llega, sí, pero no se invierte en los cimientos de la economía. Es decir, que gran parte de ese capital son los famosos capitales golondrinos. Exacto. Es capital volátil, atraído por el rendimiento a corto plazo. No están ahí para construir fábricas o modernizar puertos. Están de paso. Están para aprovechar el diferencial de tipos y se irán con la misma rapidez con la que llegaron en cuanto las condiciones cambian o encuentren un lugar mejor. La solución para México no es atraer más capital especulativo, sino acometer reformas estructurales profundas que hagan que invertir en la economía real sea atractivo. Y todo este análisis, la volatilidad de Bitcoin, el boom de Nvidia, las paradojas de México, no ocurre en una burbuja. Flota sobre lo que has llamado el gran oleaje, el telón de fondo de una tensión global creciente. Así es. Y ya no hablamos de riesgos abstractos en un informe, sino de conflictos muy reales y muy activos. Es el gran elefante en la habitación. Es el elefante que está moviendo todos los muebles de la habitación. Este telón de fondo geopolítico es lo que conecta todo. No es ruido, es la causa fundamental de muchos de los movimientos que vemos. Afecta a todo lo que hemos hablado. A todo. Conectemos los puntos entonces. ¿Cómo un conflicto en Oriente Medio acaba afectando al precio de Bitcoin o a la estrategia de Nvidia? Pues directamente. A ver, tomemos la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio, con el despliegue del portaaviones US Abraham Lincoln y las advertencias de Hezbollah. Sí. Cada vez que hay una amenaza en el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo se dispara. ¿Y qué pasa entonces? La inflación global sube. Los bancos centrales, como la Reserva Federal, se ponen nerviosos y se ven forzados a mantener los tipos de interés altos. Lo que, como hemos visto, le da un hachazo directo a activos de riesgo como Bitcoin. Exacto. Y al mismo tiempo, ese nerviosismo es lo que empuja a los inversores a buscar refugio en El oro. el mismo sistema de engranajes. O mira Europa.
La decisión de la Unión Europea de prohibir las importaciones de gas ruso a partir de 2027 es un movimiento tectónico. Un cambio total. No solo redefine el mapa energético mundial, sino que obliga a Europa a acelerar de forma masiva su inversión en transición energética y en autonomía tecnológica. Y eso significa más centros de datos, más IA, más demanda para los chips de Nvidia. Todo está interconectado. Claro. Y, por supuesto, la fricción constante entre Estados Unidos y China, que es el gran drama de nuestro tiempo. Se manifiesta en todas partes, desde la investigación a un general chino de alto rango por presuntas filtraciones nucleares que te habla de la desconfianza militar absoluta que existe, hasta las tensiones comerciales que salpican aliados como Canadá. Es un tablero global increíblemente complejo y tenso. Muchísimo. Y cada movimiento de ficha reverbera en todos los mercados. Bien, si intentamos juntar todas las piezas de este puzzle, la imagen que emerge es la de un mundo profundamente dividido. Tenemos activos digitales volátiles que luchan por encontrar su lugar. Un sector tecnológico que avanza a una velocidad de vértigo, alimentado por una cantidad de dinero sin precedentes. Sí. Y al mismo tiempo, economías enteras que, a pesar de atraer capital, son incapaces de traducirlo en crecimiento real. Todo bajo la sombra constante de la inestabilidad geopolítica. La conclusión que se desprende de las fuentes es que vivimos una profunda y peligrosa desconexión. Los mercados financieros y los sectores tecnológicos más punteros se mueven en una realidad paralela, hiperacelerada, casi virtual. Y mientras tanto, aquí abajo, en la economía real, el crecimiento se estanca y los riesgos de conflicto se intensifican día a día. es una divergencia que no parece sostenible a largo plazo. Para nada. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que flota en el aire. ¿Cuánto tiempo pueden divergir estas dos realidades, el mundo hiperacelerado de las finanzas y la tecnología frente al lento y tenso mundo real, antes de que una de las dos se quiebre y arrastre a la otra? Es la gran pregunta. Y sobre todo, ¿qué sucederá el día en que esos capitales que hoy sostienen monedas como el peso mexicano y alimentan los mercados, decidan que el riesgo ya no justifica el rendimiento y busquen, todos a la vez, la puerta de salida? Gracias por habernos acompañado en TECAP 503 de Noticias El Salvador. Si valoran este espacio de análisis, consideren apoyarnos vía PayPal para seguir adelante. Nos encuentran en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y casi todas las plataformas de audio buscando TECAP 503. Gracias totales.